Ser Podcast. Poco después del hallazgo del sarcófago, llega a Cádiz Pelayo Quintero Atauri, dibujante, historiador y arqueólogo, nacido en la localidad conquense de Uclés. Vinculado a la masonería, este erudito de fama y aspecto extravagantes desempeñó numerosos cargos institucionales en la capital gaditana. Fascinado por la aparición del sarcófago del hombre barbado, Pelayo Quintero dejó publicado en varias ocasiones su acentuado deseo de encontrar la pareja. Un sarcófago femenino en cuya búsqueda trabajó hasta su muerte sin ningún éxito. La leyenda cuenta que el arqueólogo se vio tan atrapado por la búsqueda del sarcófago femenino que, decían, la mujer se le aparecía incluso en sueños. Lo que nadie puede explicar es cómo Pelayo Quintero no excavó la única necrópolis púnica de Cádiz que le quedaba por explorar. El antiguo cementerio fenicio estaba a poco más de 1000 metros de donde apareció el sarcófago del hombre barbado en 1887, el lugar exacto en donde el arqueólogo mandó levantar su casa. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos realizando desde este espacio arqueológico Nueva Gadeira, en el corazón de Chiclana, aquí en el Castillo. Un lugar que ha recuperado un poco la historia, no solamente de Chiclana, la historia de la bahía y sobre todo ese apego tan grande al mundo fenicio. Escuchábamos ahora un fragmento de la dramatización que escribí para Cuarto Milenio, un reportaje que yo escribí hace años sobre la historia de la Dama de Cádiz, de Pelayo Quintero, y que me permitió tener la suerte, ¿no?, de conocer a nuestro próximo invitado, Ramón Corzo, arqueólogo, descubridor, historia viva de la arqueología española. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, encantado. Yo recuerdo que antes lo comentábamos, ¿no? Tengo recuerdos con mucho cariño de esas imágenes que me pasó del momento del hallazgo, ¿no?, grabadas en 8 milímetros, mudas, en el año 1980, de ese sarcófago de la Dama de Cádiz. Usted era catedrático, ¿no?, en Sevilla, le grabamos allí. Voy a contar una anécdota del rodaje, que esta fue buenísima. Nos presentamos allí con el equipo, las cámaras, en su casa en Sevilla, con los cuarzos, estas lámparas, ¿no?, que necesitaban ser conectadas a la luz, y usted nos ve sacando el cable, levanta el dedo y dice impasible: 125. Y inmediatamente bajó de la planta superior un par de transformadores para poder utilizarla. Ya lo han arreglado, ¿no?, en la casa, ¿o sigue con 125? No, ya la casa no la tenemos ya. Ah, bueno, por lo menos ya el que haya vuelto. Pero yo siempre he guardado con muchísimo cariño esa anécdota, porque pensaba, digo, ostras, a ver si no podemos grabar ahora, pero sí, al final se pudo solucionar absolutamente todo. ¿Cómo recuerda usted, Ramón, el momento? Porque fue un viernes, ¿no?, cuando a usted le avisan, creo, que había aparecido un sarcófago en un lugar donde estaban construyendo una casa, ¿no? Sí, vamos, por decirlo, sí, brevemente, reproduciendo las palabras que se pronunciaron en aquel momento. A mí me llamó el maquinista que estaba haciendo la excavación en aquel solar y me dijo que había aparecido un muerto. Ya está, no había más, no había sarcófago, no había ninguna otra noticia. Resulta que la culpa de todo la tenía en gran medida Pelayo Quintero, a quien hemos recordado. Se trataba de un solar grande en la parte externa de Cádiz, extramuros de Cádiz, que se llamaba La Quinta, y era el chalet y el jardín de Pelayo Quintero. Él era arquitecto y él mismo se construyó aquel chalet. Con una planta extraña, octogonal, era yo recuerdo era cuadrado, sí. Vamos, no recuerdo nada, porque yo estuve en el derribo. Pero tenía un jardín bastante grande, aquello era un
un bombón para un promotor entonces, porque había muchísimo espacio libre para edificar. Yo había conseguido ya entonces, mucho antes de que existiera la ley de patrimonio histórico del 85, que no había un constructor en Cádiz que se atreviera a mover un gramo de tierra sin que yo estuviera delante. Lo conseguí muy fácilmente, lo conseguí porque el comisario de la Policía Nacional era amigo mío, y la primera vez que me pusieron problemas le dije, déjame un Z que vamos a ir a un solar. Me presenté con un Z de la Policía Armada en la puerta y desde entonces todos los constructores me llamaban previamente y me decían, mire, vamos a hacer aquí una excavación, tal, queremos tal, ¿cuántos obreros quiere? ¿Cómo? Bueno, pues yo ya le daba las instrucciones y con alumnos de la facultad hacíamos la excavación. Aquel solar estuvimos vaciándolo, haciendo catas, pues más de un mes. Era un solar enorme, pero que era un solar en el que todo el terreno era una duna de arena limpia, muy bonito, pero sin ningún vestigio arqueológico. Eso es lo que llamaba la atención, ¿no? Que la Dama de Cádiz, este sarcófago, ¿no?, de fenicio del siglo V, ¿no?, que ahora se puede ver en el Museo de Cádiz, tan hermoso, con ese toque fenicio y también un poco egipciante, apareció casi descontextualizado, no descontextualizado desde el punto de vista arqueológico, pero estaba solo, no había nada alrededor. Claro, ese era uno de los objetivos y de las condiciones fundamentales. Aunque nos pasemos un poco del tema, los fenicios de Cádiz querían emular a la mentalidad egipcia en cuanto a la protección de sus restos. Y la protección de los restos se garantizaba haciendo un sarcófago de piedra que conservaba los restos en su mayor integridad y haciendo el enterramiento en un lugar apartado que no conociera a nadie, que nadie pudiera ir a rastrearlo. De ahí la suerte de que apareciera el sarcófago antropoide masculino y que luego nosotros en el año 80 encontramos el sarcófago antropoide femenino. Bueno, por lo que decía, en el solar no había nada, y cuando se estaba terminando de vaciar el solar, lo que quedaban eran los cimientos del chalet de Pelayo Quintero, unos cimientos de hormigón de los años 20, 30 de principio del siglo pasado. Y por supuesto pues ya no teníamos, podríamos decir, un control arqueológico. Los chavales, alumnos míos que estaban allí en el solar, a la 1 por ahí de la tarde llegaron al museo. No, allí ya lo que queda es sacar los escombros, los cimientos. Y a las 2 y pico me llama el maquinista, porque tenían mucho cuidado de llamarme si había algo. No sé, que fuera con la policía, ¿no? Sí, pero es que era la forma de voy con el ejército para allá. Aquello. Me llama y me dice, mire usted, don Ramón, que aquí hay un muerto. Y digo, ¿un muerto, hijo? Ahora lo vas a sacar, hasta ahora. Haz el favor, echa la arena y el lunes por la mañana estoy ahí temprano y vemos lo que es. Entonces volví el lunes, claro, el lunes empezaba a trabajar a las 8, a las 7:30, a las 8 menos 20, llegué a la puerta del solar y allí estaba el maquinista y me dice, oiga usted, don Ramón, esta sí que era guapa. Pues claro, él llegó, buscó el sitio donde había echado la arena y ya entonces sí vio no solo el agujero de la cabecera de donde había sacado el cráneo, que él identificó con el muerto el viernes, sino que había localizado la cubierta y la parte superior de la cubierta con el rostro del sarcófago. Sí, como todos los grandes descubrimientos, siempre a última hora, ¿no? De sí, forma casual, además con la mala fortuna, ¿no?, de que al hincar el pico de la excavadora, ¿no?, de la máquina que estaba utilizando, rompía un poco la tapa, ¿no? Claro, es que allí no había aparecido nada, salvo los cimientos del chalet de Pelayo Quintero, y el hombre estaba con las uñas arrancando los cimientos de hormigón. Debajo exactamente del cimiento de hormigón estaba la tapa de sillares que protegían el sarcófago.
él no se dio cuenta, sino que siguió arrastrando mientras había duro, pues ahí seguía arrastrando, claro. Y ya cuando arrastró los sillares y se dio cuenta cuando me avisó. Imagino que en primer momento, claro, una pieza de esa calidad que no había paralelos, ¿no?, en otros lugares, pero en Cádiz nunca había aparecido nada similar, salvo este sarcófago antropomórfico masculino de 1887. A usted le daría un subidón, ¿no? Digo, Hombre, claro, yo estaba igual que Pelayo Quintero, esperando que apareciera el sarcófago, la pareja, el sarcófago femenino, evidentemente. Y es hay un asunto muy trascendente, no solo en la arqueología de Cádiz, sino en toda la arqueología española y de la mitad occidental del Mediterráneo, porque sarcófagos como estos solo hay en el Líbano, en la antigua Fenicia, en el norte de África alguno, en Egipto, que realmente pues no tienen relevancia junto con todos los sarcófagos egipcios, claro está, y 2 en Malta, pero de una calidad muy inferior. Los 2 de Malta son muy tardíos y de una calidad muy inferior. Y luego uno mucho más moderno, ya del siglo III, en Cartago. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los fenicios de Cádiz eran los comerciantes con más poder económico en aquel momento de todas las colonias fenicias, que tenían la capacidad para adquirir un sarcófago de mármol. Eso era carísimo. El sarcófago de mármol está formado por 2 piezas de mármol que cada una tiene 2 metros de longitud y más de 1 metro de altura, que suponen un esfuerzo enorme para encontrar un sector en una cantera de mármol del que se puede extraer un bloque de ese tamaño completo, sin fisuras, sin manchas, sin grietas, que eso se pueda vaciar, y eso lo hacían los escultores griegos, se pudiera vaciar y luego cargarlo en el barco correspondiente y traerlo hasta Cádiz. Eso era carísimo y revela que los comerciantes de Cádiz tenían un nivel económico muy elevado. Pero lo importante del sarcófago masculino, en 1887, para la arqueología española, fue que en ese momento acababan de encontrarse los sarcófagos antropoides de la necrópolis de Sidón. Esos sarcófagos habían ido en su mayor parte al Museo de Estambul y en menor medida al Museo del Louvre, porque entonces todo lo que es el área del Líbano actual estaba bajo dominio turco, pero los franceses tenían allí una cierta capacidad colonizadora. El impacto de la llegada de esos sarcófagos a París, al Museo del Louvre, fue enorme. Y eso había pasado hacía 6 u 8 años. Entonces, cuando la arqueología europea, los arqueólogos europeos, se enteraron de que en España, en Cádiz, había aparecido otro sarcófago como esos maravillosos que ellos traían del Oriente Próximo, la revolución fue completa. Y dijeron, oiga usted, es que en España podemos tener cosas tan importantes como las que hay en el Próximo Oriente. Y eso llevó a que vinieran a España Emil Hübner, Pierre Paris, Arthur Engel, ya estaba aquí Jorge Bonsor, es decir, muchos arqueólogos franceses, ingleses, alemanes, que desarrollaron en gran medida la arqueología española en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Eso explica por qué la Dama de Elche la compró Pierre Paris. Pierre Paris estaba aquí como delegado del museo y del Instituto francés para adquirir antigüedades. Y la Dama de Elche, pues claro, él fue el primero que puso el dinero. Como todos llegamos tarde, pues lo mismo. Empezaron a discutir que quién ponía el dinero, y cuando fueron a decir que sí, que iban a poner dinero para comprarlo, Pierre Paris ya tenía la Dama de Elche en París, ¿no? Se la había llevado al Museo del Louvre. Pero quiero decir que todo ese interés de la arqueología europea por España y por Andalucía, el descubrimiento del arte ibérico, los inicios de todos los estudios de la arqueología anterior a época romana, parten del hallazgo del sarcófago masculino. Y aquí en Cádiz se había quedado todo dormido durante cerca de un siglo. La arqueología que se hacía era una arqueología muy atemperada, muy recortada, con muy pocos medios.
Yo estoy seguro de que cuando se derriben todos esos sectores urbanizados en García Carrera, en todas esas calles de allí de Cádiz, en los pisos de astilleros y todo eso, ahí saldrán muchos enterramientos. Y saldrán muchos enterramientos porque tienen cimentaciones muy superficiales. No se hacían sótanos, afortunadamente. Es decir, que queda mucho por descubrir en la arqueología de Cádiz. Pero prácticamente se había excavado muy poco. Se empezaron a hacer sótanos precisamente en esos años, en el año 80 más o menos, cuando yo empecé a hacerme cargo de la arqueología de Cádiz. Y el que apareciera otro sarcófago, hombre, esto era lo que queríamos, ¿no? Claro. Fue el momento cumbre de justificar todo lo que estábamos haciendo entonces en la arqueología de Cádiz y el darle sentido a lo que se consideraba en gran medida pues una molestia, un retraso, un gasto. No, mire usted, que esto merece todo la lo pena. Contrario, porque al final se ha convertido casi en un icono, ¿no?, de la ciudad, de la arqueología que se ha desarrollado ahí a lo largo del siglo XX, ¿no? Ramón Corzo, el problema siempre con este tipo de descubrimientos es otorgarle una biografía, ¿no?, al hallazgo, a quién pertenecía, por qué estaba allí sola, en qué contexto apareció. Ya hemos dicho que apareció solo. Bueno, estaba rodeado de una serie de losas, ¿no?, de piedra que formaban lo que era la tumba, el enterramiento. Pero claro, todos esos datos a falta de textos es imposible, ¿no?, de conocer, más cuando los análisis forenses que se han realizado del interior del sarcófago contradicen lo que tú ves a simple vista, ¿no?, que es algo lo mismo que sucedió con el sarcófago masculino, que dentro se sabe que había una mujer. Pues aquí en el de la mujer hoy sabemos que dentro hay un hombre, ¿no? Eso es el resultado de los análisis antropológicos. Para entender todo eso hay un dato fundamental que nos falta en absoluto, que es que aunque ustedes van a decir que es increíble, no tenemos análisis antropológicos de los restos de ninguno de los sarcófagos que están en Estambul, de ninguno de los sarcófagos que están en el Louvre. Aparecieron en un momento en el que no se hacían ese tipo de análisis y los restos óseos que había en los interiores estarán guardados en algún almacén, si están guardados. Pero no se han analizado nunca. Se dan por hecho que si es un sarcófago de un hombre, dentro hay un hombre, y se da por hecho que si es una mujer, claro, hay una mujer, y muy posiblemente haya de lo todo. Contrario. Claro. Lo lógico es pensar eso. Lo que pasa es que en este caso nos hemos encontrado con la sorpresa de que efectivamente los análisis parecen indicar lo contrario. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues yo la única idea que ahora mismo puedo sugerir es que posiblemente los sarcófagos que tienen todo ese proceso de elaboración, los sarcófagos fenicios de Cádiz, que tienen todo ese proceso de elaboración tan complejo, tan lento, tan caro, se encargaban y llegaban aquí. Claro, cuando llegaban aquí la persona que lo había encargado podía seguir vivo y podía alguien de su familia fallecer y decir, a este lo enterramos aquí. Uh-huh. Es la única posibilidad que se me ocurre. No veo ninguna otra que pueda ponerse en comparación, que es lo que le digo. Claro, en los fenicios en aquella época no tenían ticket regalo, ¿no? Para cambiarlo ahí, ¿no? En caso de... Pero que no podemos compararlo con resultados de estudios de ese mismo tipo de restos en los otros sarcófagos. No sabemos si también pudo ocurrir lo mismo con los sarcófagos que está de la necrópolis real de Sidón. Me imagino que los de los grandes reyes de Sidón, de Smunazar, de Tabnit, que tienen su rótulo encima de la caja, hombre, no creo que vayan a meter a otro distinto, ¿no? Cuando ellos se gastaron el dinero en robar el sarcófago en Egipto, en ponerle... Sí. Pero lo que luego fue haciéndose durante todo el siglo V de sarcófagos que se encargaban en Grecia, pues pudo dar lugar a que hay un fallecimiento, hay un sarcófago disponible y ese se aprovecha. Y ya está, ¿no? Ya como última pregunta, Ramón Corzo, descubridor del sarcófago de la Dama de Cádiz en 1980,
Claro, el sarcófago lo vemos con esa piedra blanca, ese alabastro tan rico, pero en realidad sabemos que se conservan, ¿no? Yo tengo algunas diapositivas que se hicieron en aquella época, justo en el momento del hallazgo, y todavía se le ven un poco las pupilas, ¿no? en algunos detalles. Claro, hay que pensar que esos sarcófagos estaban totalmente policromados, pintados, ¿no? de vivos colores, que hoy seguramente que si recuperamos esos colores en una reconstrucción diríamos vaya horterada, ¿no? Pero es que eran así. Sí, se parecerían mucho a los sarcófagos egipcios que conocemos, sobre todo las cajas de madera de sarcófagos egipcios. Sí, que tienen vivos colores, claro. Eso es evidente. El sarcófago de mármol posiblemente tendría un aspecto muy similar, aunque sean unos colores más atenuados los que se conservan en el mármol. Pero eso es lo que había, y eso es lo que revela esa síntesis religiosa a la que llegaron los fenicios, de adquirir la misma creencia de los egipcios y por tanto hacer el mayor sacrificio y el mayor desembolso por garantizarse la tranquilidad. Otra cosa de la que tuvo culpa Pelayo Quintero, con su mejor intención. Pelayo Quintero se construyó el chalet y le puso unas palmeritas alrededor. Bueno, pues las raíces de las palmeras se entremetieron entre los sillares que tapaban el sarcófago y se metieron en el interior del sarcófago y corrompieron completamente una momia que se había conservado posiblemente en un estado muy bueno durante 2000 años. O sea, el interior del sarcófago, cuando lo limpiamos en el museo, tenía una capa de 8 o 10 centímetros de una tierra oscura llena de raíces de palmera. Se habían introducido las raíces de palmera y habían descompuesto todo el cuerpo. Entonces encontramos pequeños fragmentos de tejidos de momia, de los tejidos superpuestos, pequeños fragmentos del cartonaje que tuviera, sí. Del rostro, es decir, muy poquito. Unos clavos de bronce, seguramente de un taco de madera que colocaron en el interior para asegurarlo y que no se moviera la caja de madera. En fin, todo eso, desgraciadamente, Pelayo Quintero, el pobre, pues no lo hizo con mala intención, pero es el responsable. Desde luego que sí. Un descubrimiento sensacional, este sarcófago de la Dama de Cádiz, que es prácticamente un icono, ¿no?, de toda la arqueología de la provincia y, como digo, de la historia de España. Y un orgullo y un honor, ¿no?, poder tener al descubridor en 1980 de este hallazgo tan increíble, Ramón Corzo. Ramón, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.